Bien, vamos entonces ahora a hablar en este tercer módulo que estamos hablando de Juan, del libro de los Hechos y de los Evangelios. Vamos a estar hablando ahora como de una armonía, ya que vimos Mateo, Marcos y Lucas en el módulo anterior y ya que vimos Juan, vamos entonces a hacer una especie de armonía de los Evangelios y vamos a ver cómo se destaca el Evangelio en los Evangelios. Y ese es el punto que queremos ver ahora. Así que vamos a hacer este ejercicio que a medida que vayamos avanzando en este próximo slide, yo quiero ver si ustedes están aguzados en sus mentes y pueden responder a estas preguntas. ¿Cuál era el punto de vista de cada evangelio? ¿Cuál era el punto de vista de Mateo, por ejemplo? Bueno, el punto de vista de Mateo era Jesús como rey. Eso lo deben saber de memoria. Jesús como rey. Y Marcos, ¿cuál era el punto de vista de Marcos? Jesús como siervo. Y Lucas, Jesús como hombre. Y Juan, fácil, Jesús como Dios. Ya lo vimos eso porque un énfasis de Juan es la deidad de Cristo. O sea, fíjense qué interesante, es bueno tener eso en mente. Mateo lo ve como el rey de los judíos. Marcos como el siervo sufriente que vino a dar su vida. Él no vino para ser servido, dice Marcos, él vino para servir y dar su vida por muchos, en rescate por muchos. Lucas como el hijo del hombre, él identifica mucho la humanidad de Cristo, cómo él se relacionaba con todos, con mujeres, con hombres, con niños, con ricos y pobres, con adultos, con todo el mundo. Y en el caso de Juan es un énfasis más en la deidad de Cristo. Mateo, de nuevo, es el evangelio que está dirigido a los judíos. Por eso lo presenta como rey, el rey de los judíos. Mateo está pensando en los judíos. ¿En quién está pensando Marcos? Bueno, recuérdense que hablamos que Marcos es un evangelio a los gentiles con énfasis en los romanos. ¿Por qué? Recuérdense que dijimos que Marcos utiliza muchas palabras en latín porque está pensando en el imperio romano. Y Lucas. Bueno, Lucas es un evangelio que se destaca porque se refiere a todas las clases, se dirige a todas las clases sociales. Y dijimos de nuevo, la diversidad que tiene Lucas a hombres, mujeres, adultos, niños, ricos, pobres, todas clases sociales. Y Juan, el evangelio tanto a judíos como a gentiles. Recuérdense que Juan habla mucho del Mesías, eran los judíos. Las señales, los judíos creen en las señales. Pero ¿por qué decimos que los gentiles? Porque es más inclusivo, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, es inclusivo. Yo tengo ovejas de otro redil que también vendrán. No solamente son ustedes los de Israel, también tengo otras ovejas. O sea, que es tanto judíos como gentiles. ¿Cuál es el propósito de Mateo? Convencer a judíos que Jesús es el Mesías. Ese era el propósito de Mateo. ¿Cuál es el propósito de Marcos? Es predicar el evangelio de Jesús a los gentiles profanos. Cuando yo digo profano, estoy hablando de gentiles que no tenían la menor idea de cuál era la ley de Dios, cuál era la religión judía, cómo se llegaba hasta Dios y quién era el Dios verdadero. Para llegar a esos profanos, ese era el evangelio de Marcos. Y Lucas, ¿cuál era el propósito? Bueno, recuérdense que Lucas hablaba de que él había escrito a Teófilo, oh excelentísimo Teófilo, para que tengas un conocimiento completo de la verdad. Claro, a nivel general, Lucas escribe un evangelio como los otros para que creamos en Jesús, pero él dice muy específicamente que él se propuso poner en orden todas estas cosas para que Teófilo tuviese un conocimiento más completo de la verdad. ¿Y cuál fue el propósito de Juan? Bueno, recuérdense que Juan fue un evangelio que puso claramente su propósito. Dice él que estas cosas os he escrito para que creáis. O sea, que él tenía el propósito, dio estas señales, lo repetimos mucho en el segmento anterior. Así que era demostrar por las señales que Jesús es el Cristo que da la vida eterna al que cree en él. Con respecto a Mateo, Mateo destaca la didáctica de Jesús como maestro. Y lo decimos porque Mateo es uno de los pocos evangelios, o el único, digamos, que se toma la molestia de describir los grandes discursos de Jesús. Por ejemplo, el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7, es un sermón donde él narra muchas cosas que dijo Jesús en esa
oportunidad, pero también está el otro sermón que dio Jesús en Mateo capítulo 24, cuando le dice, ¿cuándo vendrá el fin y qué señal habrá de tu venida? Entonces él habla del fin del templo de Jerusalén, cómo profetiza que sería destruido, y ese no es el fin, dice él, y habrá rumores de guerra, habrán guerras, rumores de guerra, pero este no es el fin, y será como un dolor desde parto hasta que venga y dé a luz la mujer. Entonces él daba toda esta figura, y todo ese discurso lo dice en Mateo también. Y en el caso de Marcos, ¿qué destaca Marcos? Él destaca la acción del siervo, es el siervo de Dios en acción. ¿Por qué decíamos eso? Recuérdense que Marcos utiliza mucho una partícula griega que es theus o thus, que significa entonces y de repente, y entonces él hizo eso, y de entonces hizo aquello. Entonces él como que da mucha acción, donde vemos no tanto a un filósofo que está dando discursos y conferencias, sino que Jesús es enfocado desde el punto de vista de Marcos como un siervo sufriente que estaba activamente. Entonces Jesús fue y oró con los discípulos, y entonces se apartó y se fue a orar solo, y entonces estaba tan cansado que hasta se durmió en la barca en medio de una tormenta, porque él estaba constantemente haciendo milagros, haciendo actividades, predicándole a la gente y teniendo contacto con la gente. Y eso es lo que destaca Marcos. Mientras Mateo lo destaca como un maestro didacta, Marcos lo destaca como un siervo en acción. Y Lucas, ¿cómo destaca a Jesús? Lo destaca en esa relación personal con todos los individuos, mujeres, niños y desamparados. Y Juan destaca las conversaciones personales con ciertos personajes, como Nicodemo, como la mujer en el pozo. ¿Qué diferencia hay entre todas estas cosas? Bueno, mientras Mateo destaca el discurso que fue público, mucha gente pudo tomar notas, Juan destaca conversaciones personales. ¿Y cómo sabía Juan lo que hablaron? No sabemos, pero de alguna manera Juan supo qué conversación personal tuvo con Nicodemo y cuál fue el diálogo, y con la mujer samaritana, cuál fue el diálogo que surgió entre ellos. Así que eso es como una armonía de los evangelios. Ahora, lo que queremos hablar entonces es de el evangelio como tal. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Cuál es el concepto histórico de la palabra evangelio? ¿Y cuál es el concepto doctrinal de la palabra evangelio? Vamos a ver el reino de Dios, la realidad del pecado, la realidad del juicio, del infierno, la fe y el arrepentimiento, la expiación y la gracia de Dios. Todo esto de manera muy resumida como algo que lo presentan estos evangelios. Entonces, en primer lugar, el significado de la palabra evangelio. La palabra evangelio viene del griego euangelion, que significa literalmente buenas noticias. La palabra evangelion se compone de dos partículas, eu, que significa bueno, y angelos, que significa mensaje o noticia. Por ejemplo, Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A este punto que ustedes ya han oído los otros módulos, ya podemos tener una idea más clara. Fíjense, él fue predicando el evangelio, las buenas noticias, y nos preguntamos, ¿cómo pudo Jesús predicar el evangelio si él no tenía un Nuevo Testamento? Era del Antiguo Testamento que él estaba citando la Escritura de las buenas noticias del reino. Y él decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Pero también dice aquí que estaba el texto de Mateo 4:23, sanando toda enfermedad y dolencia en él. ¿Y por qué eso es importante? A veces uno se pregunta, pero ¿para qué tiene que estar sanando a la gente? No, porque es que Dios es un Dios sanador, es un Dios que tiene misericordia, que tiene compasión
Y el efecto del pecado en nuestras vidas es que la paga del pecado es la muerte. Nuestros cuerpos van decayendo, se van desgastando. Y Él tuvo compasión, porque eso nos duele. Y Él se dolió con ellos. Pero había una parte profética. Isaías decía, en Isaías 35, que Dios mismo vendrá y os salvará. Y Él vendría a sanar al cojo para que camine, a sanar al sordo para que oiga, al ciego para que vea. Todo eso, dice Cristo, cuando probablemente lo vemos en otro momento, pero cuando Juan el Bautista estaba esperando el reino de Dios, manda mensajeros y le dice a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Él le cita el texto de Isaías 35 y le dice: id y haced saber a Juan las cosas que veis y oís. Los cojos caminan, los ciegos están viendo, los sordos están oyendo, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea que esa parte de sanación era parte de la predicación de las buenas noticias. La buena noticia es: ya Dios hizo la paz contigo, reconciliándote con Él a través de su Hijo Jesucristo. Pero también estaba haciendo la sanación de la enfermedad. Por otro lado, otro texto es Marcos 1:15. Dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y el mensaje de las buenas nuevas aparece en castellano, cuando dicen en español, cuando la traducción que aparece como el mensaje de buenas nuevas, como Evangelio, más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Bien, con respecto al Evangelio de Pablo, porque Pablo predicó ese mismo Evangelio, hay una parte histórica y hay una parte de doctrina. Pablo decía, por ejemplo, en 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. O sea que hay un énfasis aquí histórico del Evangelio como los hechos básicos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es decir, el Evangelio no es una filosofía, no es una idea, no es un concepto, no es algo esotérico, es algo histórico. Y por eso ustedes ven en el Nuevo Testamento cuando se nos narra de algo aquí, se dice en el año en que murió fulano, en el año que pasó, o sea, se da una fecha histórica para que sabemos que esto no es una fábula, esto es una historia. Entonces el Evangelio contiene esa historia también. Pero por otro lado, lo más importante, hay un énfasis de enseñanza, hay un énfasis doctrinal, hay un énfasis profético de lo que Dios quiere enseñarnos aquí. Por ejemplo, Romanos 2:16, cuando dice: en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Gálatas 1:7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo puedes pervertir algo que es histórico? No, en este caso es una enseñanza de que Cristo vino y murió por nuestros pecados y que ya está completado. Él estaba en nuestro lugar y Él nos salvó. Eso es el Evangelio de Cristo. Gálatas 2:2, dice la versión de la Biblia de las Américas, en Gálatas 2:2, subí por causa de una revelación y les presenté el Evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, cuando se predica el Evangelio, se cuenta definitivamente un hecho histórico. Y todo ese hecho histórico podría resumirse que hubo un hombre que nació en Belén llamado Jesús, que creció en Nazaret, de Galilea, en el tiempo de Augusto. Y ese es el Cristo, el Hijo de Dios, que se encarnó de María siendo ella virgen, que vivió una vida perfecta en la tierra, que fue crucificado conforme a la profecía registrada en las Escrituras de los profetas judíos, que resucitó al tercer día conforme a lo que de antemano decían las Escrituras, que ascendió a los cielos, que en algún momento volverá a glorificar a los que recibieron lo que Él prometió, para juzgar y condenar eternamente a los que lo aborrecieron, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, yo acabo de dar como una confesión
que yo mismo escribí, pero eso ustedes lo pueden ver en la historia, en las confesiones de fe, en el credo apostólico, en el credo niceno, en el credo de Atanasio. En todos estos credos ustedes pueden ver un resumen de lo que es el Evangelio. De hecho, un paréntesis aquí, nosotros en la sociedad norteamericana que vivimos, y le pasa a todos los países en el mundo, si usted le pregunta a alguien, ¿qué tú crees que es el Evangelio? Probablemente te va a decir, bueno, yo pienso que ser evangélico o creer en el Evangelio es ser conservador, o ser no fumar, o no tomar bebidas alcohólicas, o no apostar, o no hacer tal cosa. Pero nosotros aspiramos como iglesia de Cristo, que al nosotros predicar más y más el Evangelio, de aquí a 10 años, 20 años, cuando a alguien le pregunten en la calle, independientemente que sea cristiano o no, esa persona pueda decir, el Evangelio es que Cristo perdonó mis pecados, que Cristo vino a perdonar los pecados del mundo. Ese es el Evangelio. Y ese concepto histórico está narrado de manera especial en esos 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero no solamente aquí, sino que todo el Nuevo Testamento desarrolla de manera más precisa la doctrina. Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la parte histórica y también mencionan mucha doctrina. Eso es lo que vamos a ver ahora. El aspecto doctrinal del Evangelio. El Evangelio, como significado de los hechos, habla de la enseñanza de Jesús, pero hay un resumen de esa enseñanza doctrinal del Evangelio, y es que es buena noticia. Fíjense ustedes, esto es importante. El Evangelio es buenas noticias, no es un buen anuncio, no es un buen consejo. O sea, es buenas noticias, es un anuncio, algo que se proclama, no es un buen consejo. Por ejemplo, si usted oye las noticias en la televisión, le dan una información de algo que pasó, a usted no le están preguntando que si usted hace algo, que entonces esa noticia se va a convertir en realidad. O sea, la noticia es un hecho. El Evangelio entonces no es una exhortación. El Evangelio es un anuncio. Hay personas que dicen, sí, pero dice arrepiéntete y cree. Bueno, lo que pasa es que esa es la buena noticia. Es que ya Dios hizo la obra en los que Él iba a hacer la obra. Y si yo te digo arrepiéntete y cree, es porque Dios ya te dio la fe para tú responder. Porque si tú no respondes, es porque no es buena noticia para ti. Va a ser una mala noticia. De hecho, esas buenas noticias son dadas ante una mala noticia. Y la mala noticia es que tú eres un pecador. Toda la raza humana heredó la naturaleza pecaminosa del primer Adán y todos quedamos cortos ante la gloria de Dios por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos culpables por deshonrar y no amar al Creador, al Señor de todo. Ahora, a la luz de esa mala noticia de que todos estamos condenados ya desde que nacemos, hay una buena noticia y es que Dios envió a su Hijo Jesucristo como segundo Adán para vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y para morir en nuestro lugar pagando nuestro pecado para que todo aquel que en Él cree sea declarado salvo, justo y perfecto delante de Dios. Entonces debes recordar cada día que Cristo dijo en la cruz, tetelestai, consumado es, hecho está, pago totalmente. Cristo vino a hacer por ti todo lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y ese es el Evangelio. Los Evangelios entonces resumen ese relato de lo que Cristo vino a hacer cuando dice que Jesús vino predicando el Evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, vamos a ver un momento, ¿cuándo Cristo predicó el Evangelio? ¿Qué fue lo que Él dijo? Bueno, vamos a citar varios textos. Fíjense lo que dice Marcos 1:4. Dice que Jesús vino predicando el Evangelio. Dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan 5:46 dice Cristo, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Cómo así? ¿Que Moisés escribió de Jesús? Sí, él mismo se lo dijo a los discípulos camino a Emaús en Lucas capítulo 24, cuando él iba después de la resurrección. Eso es importante. Cristo muere, resucita, aparece a las mujeres
pero todavía nadie sabe nada. Las mujeres están diciendo, la tumba está vacía y Cristo se apareció a nosotras. Pero todavía la gente está en duda, pero ¿qué pasó? Estaban perplejos. En eso están caminando 2 discípulos desde Jerusalén hasta la ciudad de Emaús y Cristo se le aparece a estos 2 discípulos, pero él le veló su entendimiento para que no reconocieran que él era Jesús. Entonces cuando estaban ahí hablando, llegó un momento, porque ellos estaban tristes, porque ellos creían que el Mesías había llegado y resulta que lo mataron, pero estas mujeres están diciendo como que parece que lo vieron, pero estaban confusos. Y ahí Cristo les revela, le abre el entendimiento y les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Oigan eso. O sea que las escrituras desde Moisés, los profetas y los salmos, toda la escritura, la triple división de los judíos, el Pentateuco, los profetas y los salmos y los libros hagiográficos, todo lo que es la escritura, todo eso, dice que Cristo le habló de todo eso, referenciándole toda esa escritura, todo el Antiguo Testamento, lo que de él decían. De hecho, el apóstol Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, los profetas de aquella del Antiguo Testamento, sino para nosotros, los que estábamos en la nueva administración. Ellos administraban estas cosas que ahora ustedes han creído y ahora ustedes se la encuentran ciertísimas. O sea que esos profetas que profetizaron, dice Pedro, ellos estaban haciéndolo con el Espíritu de Cristo, sabiendo que esas cosas eran para nosotros. Dice Mateo 5:17, cuando Cristo está en el Sermón del Monte, no penséis que yo he venido para flexibilizar la ley, para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, no es que él dijo, yo vengo para decirte a ti que tienes que cumplirla. Es que el problema es que no la vas a poder cumplir nunca. De hecho, él dice que la justicia que Dios demanda es perfección. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso dice él, yo no vine para flexibilizarla. Porque nosotros en nuestra mente, cuando leemos eso y dice Cristo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y nosotros tratamos de bajar el estándar, pero es que nadie puede hacer eso. O sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros decimos, bueno, pero quizás no es tan así. No, Cristo dice, yo no vine para flexibilizar eso como los fariseos. Dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. No, el que la mira para codiciarla ya adulteró. Yo no vine para flexibilizarla, yo vine para cumplirla. ¿Y quién puede cumplirla? Solamente Jesús. Entonces dice él, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dice, ¿y entonces quién puede entrar? Si los doctores de la ley, si las personas que mejor conocían la escritura, ellos no iban a entrar al reino de los cielos porque no la estaban haciendo como decía Cristo. ¿Y quién puede? Entonces ese es el punto. Cristo vino para cumplir esa ley. La justicia que Dios exige es perfección. La justicia que Dios mismo entrega en Cristo es el regalo de la vida eterna. Por ejemplo, dice 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que la justicia de Dios ahora es Cristo y Él se ha revelado en eso. De hecho, dice que Dios, al que no conoció pecado, Jesús, Dios lo hizo pecado. Y eso fue lo que pasó cuando dice que Nicodemo estaba hablando con Jesús en Juan 3 y le dice Jesús a él, de la manera que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué la serpiente? ¿Cómo esa analogía de la serpiente? ¿Qué tiene que ver con Cristo? Porque la serpiente era el mal, era la representación de Satanás
Era la maldad que estaban picando, mordiendo a los israelitas y tenían que mirarla para que la picadura no los matara. Bueno, dice que al que no conoció pecado, Jesús, Dios lo hizo maldito, lo hizo pecado, lo hizo maldición. O sea que Cristo tuvo que matar la muerte con su muerte. Cristo tuvo que matar el pecado con su propia expiación. Y así como la serpiente fue levantada, así Cristo fue levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, la justicia de Dios fue, Él, Cristo, murió en tu lugar, pero también vivió en tu lugar. Y toda su vida fue perfecta. Así que ahora nosotros vivimos, ese es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que ya yo no tengo que hacer nada. Porque, pero tú no tienes que guardar la ley. Bueno, sí y no. Dice Pablo, yo estoy sujeto a todo, pero sin ley, la ley de Cristo, en el sentido de que ya Él cumplió por mí. Es que yo no necesito cumplir nada para salvación, pero como consecuencia de mi salvación, yo voy a querer hacer esas obras, como dice Efesios 2:10. Aquellas obras que Dios preparó de antemano, Dios las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas, porque estamos en Cristo. Dice Pablo, es que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el Evangelio. Entonces dice Pablo en 2 Corintios 3:15, y aún hasta el día de hoy, dice él, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bien, aspectos doctrinales del Evangelio que vemos en los Evangelios. Cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos varios aspectos del Evangelio, de ese Evangelio que acabamos de explicar, que Cristo vino y murió por nosotros. Pero ¿cuáles son los aspectos? Bueno, Cristo vino a instaurar, a inaugurar un reino. Y eso se llama el reino de Dios. Jesús vino a explicar esos misterios del reino de Dios. Y ahí hablamos en otras ocasiones de eso ya, pero les repito que cuando se anunció el reino de Dios, Juan se confundió, el Bautista, porque Juan el Bautista entendía que el reino de Dios vendría juicio, venía condenación, pero resulta que ahora Juan estaba preso y le iban a cortar la cabeza. Y por eso él va y le pregunta a Cristo, ¿eres tú el que había de venir, Juan, en Mateo capítulo 11, o esperaremos a otro? Y dice, no, yo soy el que iba a venir. Mira, díganle a Juan que los ciegos son de vuelta a la vista, que los sordos están oyendo, etcétera, etcétera. Ahora, después de eso, él tuvo que explicar los misterios del reino de Dios. ¿Cuál era el misterio? Que tanto el trigo como la cizaña iban a estar juntos hasta la siega. Entonces, el misterio era que para el judío venía Cristo, el Mesías, instauraba su reino y juzgaba a todo el mundo. Pero no sabía que iba a venir en dos etapas. Una etapa como siervo sufriente y una etapa como rey y juez, a cegar, como segador, a cegar lo que él había plantado. Entonces, en ese contexto, esos eran los misterios del reino de Dios. Ahora, otra cosa que se presenta en los evangelios es la realidad del pecado. Jesús explicó que no es lo de fuera, sino lo de dentro que contamina al hombre. O sea, la realidad del pecado no es que tú puedes comer esto, puedes comer aquello. Dice, no, es que el problema eres tú, el problema es el pecado. Habla de la realidad del juicio y del infierno. Jesús fue quien más habló de la condenación eterna del infierno. En Marcos capítulo 9, donde el gusano de ellos no muere, ni el fuego puede ser apagado. Cristo habla mucho de ese tema y eso fue lo que Él nos vino a salvar. Habla de la fe y el arrepentimiento. Esos textos ya lo habíamos leído. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, arrepentimiento y fe, fe y arrepentimiento. Esas son dos doctrinas que van de la mano. La expiación. Jesús es el Cordero de la Pascua que expió el pecado. Que la palabra expiación significa cubrir. La sangre de Cristo nos cubre. Pero también hay una palabra más profunda, propiciación, que hace propiciación, que cuando nos protege de aplaca la ira de Dios, porque nosotros justamente eso es lo que merecemos. Pero la sangre de Cristo nos viste de esa justicia. Por eso dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y habla entonces de la gracia de Dios.
Y en el caso de la gracia de Dios, vemos ahí la ley y el evangelio, que ya fue el texto que leímos al principio cuando vimos Juan. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Bien, con esto hemos concluido este segmento del Evangelio en los Evangelios. Y en el próximo segmento vamos a continuar con el libro de los Hechos para concluir entonces el módulo 3. Hasta entonces.